Hola, soy Alba Mayo, desarrollador de videojuegos y completo ignorante en temas de nutrición. Hoy estoy aquí para hablar de batidos nutritivos una vez más y espero que sea la última, pero es necesario porque los anteriores vídeos que he hecho han generado demasiadas dudas, así que espero poder responderlas todas en un solo vídeo. Empecemos desde el principio. Batidos nutritivos o batidos sustitutivos. ¿Qué es eso? ¿De qué estoy hablando? Los batidos nutritivos son unos polvos que contienen, en teoría, todos los nutrientes que tu cuerpo necesita y al mezclarlos con agua se convierten en un batido que puedes tomarte para sustituir una comida. Al menos eso es a lo que yo me refiero cuando hablo de batidos nutritivos. No estoy hablando ni de batidos de proteínas, ni de suplementos alimenticios, ni de batidos de Herbalife, ni de batidos energéticos como los que toma PewDiePie, ni de cualquier otra cosa que venga en forma de batido. Es por eso que tienes que tener cuidado con las diferentes marcas, porque no todos los batidos que parecen de este tipo son sanos ni son un sustituto adecuado de la comida. Y no me preguntéis a mí sobre cada marca que encontréis porque yo no las conozco todas y no tengo tiempo para investigarlas una por una. La que tomo yo y en la que me voy a centrar porque es la que mejor conozco es Jimmy Joy y sus batidos Plenishake sabor chocolate. Estos batidos contienen la cantidad recomendada de todos los nutrientes que tu cuerpo necesita según la Organización Mundial de la Salud. Pero, ¿y las proteínas? Todos los nutrientes. Pero, ¿y las grasas? Todos los nutrientes. Pero, ¿y la fibra? Todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Todos. Pero es que cada cuerpo es diferente y lo que le funciona a uno no tiene por qué funcionarle a otro. Pues sí, pero a no ser que sepas la cantidad exacta de cada nutriente que tu cuerpo en concreto necesita, vas a tener que guiarte por las recomendaciones generales igualmente. Y luego si ves que tienes deficiencias, pues ya regulas. ¿Puedes vivir tomando exclusivamente batidos y nada más? Sí. ¿Es lo más sano del mundo? Probablemente no. ¿Es suficientemente sano? De momento todo indica que sí. ¿Solo funcionan si dejas de comer comida normal? No. De hecho lo ideal es usarlos solo para sustituir algunas comidas, tomándolos por ejemplo solo para desayunar o cuando no te apetece cocinar. Así te aseguras de que haya suficiente variedad en tu dieta. ¿Sirve para deportistas? En principio sí, pero puede que dependa de lo exigente que sea el deporte que haces, ahí ya no me meto. ¿A qué saben? Pues depende del sabor y de la marca. Estos en concreto saben a avena con un toque de chocolate. En general te puedes esperar un sabor suave y harinoso. ¿Están buenos? A mí me encantan los de chocolate. Hay gente a la que le dan asco y prefiere de otros sabores. A casi todo el mundo que conozco hay algún sabor que le gusta, pero a lo mejor no es tu caso, así que no pidas 20 kilos de comida en tu primer pedido. ¿Te quitan el hambre? Sí. O deberían si tomas el número de calorías suficientes. ¿Cómo funcionan las raciones? Los de Jimmy Joy en concreto tienen este cacito que equivale a 50 gramos y 200 calorías y hay que mezclarlos con aproximadamente 150 mililitros de agua. Y a partir de ahí, pues al gusto. Te puedes montar comidas más grandes o más pequeñas y echarles más agua si te gustan más líquidos o menos agua si te gustan más espesos. La recomendación actual de Jimmy Joy es tomar 5 raciones al día de 2 cacitos cada una con 300 mililitros de agua. Y en cada bolsa vienen aproximadamente 5 raciones de este tipo, o sea que en una bolsa tienes comida para un día. Yo personalmente prefiero tomar batidos más grandes menos veces al día, así que me los hago de 3 cacitos y medio con 500 mililitros de agua. ¿Cómo se prepara? Echamos el agua y los polvos en el bote y agitamos vigorosamente durante unos segundos. Y ya está, una comida lista para beber. ¿Vivo yo exclusivamente de batidos? No, pero casi. A mí no me gusta cocinar ni planificar comidas ni nada de eso, y menos tener que hacerlo 3 veces al día, así que antes solía comer bastante mal. Además, en esta casa ni siquiera tengo cocina, así que sustituyo mi desayuno, comida y cena y a veces también merienda por batidos. Eso no quiere decir que no coma nunca nada que no sean batidos. A veces para merendar sí que picoteo otra cosa, cuando salgo por ahí o voy a casa de otra persona tampoco tomo batidos y a veces mi madre hace comida de más y me invita a que coma yo también. ¿Y no te cansas de comer siempre lo mismo? No, de hecho, pudiendo elegir entre varios sabores, prefiero tomar siempre el de chocolate. Cuidado con las bolsas de sabor neutral, porque esas normalmente se supone que son para añadirles tú el sabor y si te las tomas sin más es como beber harina con agua y está asqueroso. Y ahora la gran pregunta. Si comes líquido, cuando vas al baño, ¿también es líquido? La respuesta es no, esa es la magia de la fibra, pero vayamos más al detalle sacando la escala Bristol. En esta escala tenemos desde caquitas de conejo hasta diarrea. Es difícil decir en qué punto me encuentro exactamente porque tampoco me he puesto a analizar su consistencia con detalle, pero sí que les he estado echando un vistazo en nombre de la ciencia y para poder hacer este vídeo. Yo diría que generalmente se sienten como si fuesen de tipo 3, pero más lisas y suficientemente suaves como para que se partan en 2 o 3 trozos por su propio peso según salen. ¿Les convierte eso entonces en tipo 5? No estoy seguro, pero desde luego no hay tantos trozos. Voy a añadir que la evacuación es muy rápida, sin ningún tipo de resistencia y en cantidades poco voluminosas. Tengo que ir al baño cada mañana sin falta y a veces alguna otra vez más a lo largo del día. Pasemos a hablar un poco más del aspecto saludable del asunto, porque internet está lleno de gente que va de nutricionista, aunque no tenga ni idea de lo que habla, y se dedica a ir metiendo miedo sobre lo horriblemente antisanos que son los batidos. Que si los nutrientes en forma de batido no pueden absorberse, que si la digestión no se activa si no tomas sólidos, que si los ácidos estomacales van a digerirme en el estómago porque no hay sólidos que digerir,
que si me van a explotar los riñones, que si malos rollos con la flora intestinal, que si los polvos son para las lavadoras y, por supuesto, cáncer. Como decía al principio del vídeo, yo no sé mucho de nutrición ni de medicina, pero que cada persona tenga una teoría diferente de por qué los batidos me van a matar y ni cualificaciones ni ningún estudio que apoyen lo que dicen, pues no les da mucha credibilidad. Hasta donde yo sé, en lo que he podido investigar por internet y hablando con personas que sí entienden de nutrición y medicina, la realidad es la siguiente. En principio, la teoría encaja y no hay ningún motivo por el que una dieta a base de batidos tenga que ser mala. Ahora bien, lo de los batidos es una cosa muy nueva y todavía no se han estudiado los efectos de vivir a base de batidos durante 30 años. Así que a lo mejor resulta que sí, que la ausencia de comida sólida o los ingredientes de una marca en concreta resulta que son nocivos a largo plazo, pero de momento no podemos afirmarlo. Además, estos batidos están desarrollados por expertos en temas de comida y nutrición y a mí me inspiran más confianza que un comentario en un vídeo de YouTube. De todas formas, la ciencia en temas de nutrición es mucho menos exacta de lo que la mayoría piensa y constantemente están saliendo estudios que contradicen lo que decían otros estudios y además parece que cada temporada hay un villano nuevo, a veces es el azúcar, a veces las grasas, ahora está de moda los carbohidratos, etc. Así que lo que diga un solo médico nutricionista analizando los batidos desde su casa, pues tampoco tiene mucha validez, especialmente con la aversión general que hay a todo lo que sea nuevo. Lo que sí que puedo decir es que yo llevo unos 9 meses tomando mayormente batidos, con análisis de sangre de por medio, y aquí estoy. Pero tú estás delgado y tienes ojeras, así que tan sano no serán. Quédate. Yo estoy así desde mucho antes de empezar a tomar batidos. Un posible problema en el que sí que hay algo más de consenso es que si no masticas nunca se te puede debilitar la mandíbula y provocar problemas bucales. No me lo acabo de creer del todo porque, que yo sepa, a la gente que está en coma durante años no se le caen los dientes, pero igual es que estoy mal informado, así que asegúrate de masticar de vez en cuando por si acaso. Pasemos a los ingredientes. ¿De qué están hechos los batidos? ¿Son malvados alimentos ultraprocesados? Pues estos en concreto son básicamente avena, soja y semillas de lino triturados con aceite de girasol y vitaminas y minerales añadidos. Pero una cosa es lo que pone en el paquete y otra lo que lleva de verdad, así que no te puedes fiar de que tenga todos los nutrientes. Por suerte, estos batidos están hechos en Europa y no en algún tipo de paraíso liberal donde no existan las regulaciones. Pero sí que hay que tener cuidado con eso porque en algunos países, como en Estados Unidos, a los batidos de este tipo todavía no se les considera comida, así que no están regulados con los mismos estándares que la comida. Además, como esto se está poniendo de moda, por supuesto van a salir muchas marcas con productos que parecen lo mismo y se venden como si fuesen lo mismo, pero si lees la letra pequeña resulta que muy nutritivos no son. Así que asegúrate de que son sustitutos completos y no suplementos o cosas dietéticas. Y hablando de cosas dietéticas, ¿sirven estos batidos para adelgazar o ganar peso? No están pensados para eso, pero sí que es más fácil controlar las calorías y las raciones que tomas, así que si te lo montas bien sí que podrías usarlos para ayudarte a ganar o perder peso. ¿Dónde puedo comprar estos batidos? Que yo sepa, de momento, a no ser que vivas en los Países Bajos, solo por internet. ¿Envían batidos Jimmy Joy a mi país? No lo sé. Entra en su página web jimmyjoy.com y compruébalo tú mismo. Probablemente sí, pero también es posible que los gastos de envío sean tan elevados que no te salga a cuenta. Si estás en España y quieres que te lleguen más rápido y puede que con menos gastos de envío, cómpralos desde su distribuidor en España, esjoy.es, que por cierto patrocina este vídeo. Link con descuento en la descripción. Un momento. ¿Me estás diciendo que una tienda de batidos patrocina este vídeo? Entonces, todo lo que has dicho no es válido, porque te están pagando. En realidad, me pagan por hacer un vídeo hablando de batidos y mencionando su marca. Nada de lo que he dicho en este vídeo lo han escrito ni revisado ellos, y el vídeo lo habría hecho igualmente, así que, ¿por qué no cobrar por ello? No es que yo tenga ninguna credibilidad especial igualmente. En conclusión, el objetivo de los batidos es sustituir alguna comida, no todas las comidas, y si haces eso, no deberías correr ningún riesgo. Por la situación en la que me encuentro actualmente, yo estoy sustituyéndolas casi todas, y soy feliz así. Cuando mi situación cambie, es posible que mi dieta cambie también. No planeo estar tomando solo batidos durante el resto de mi vida, aunque tampoco me importaría. Yo no estoy intentando convencer a nadie de que tome batidos, y mucho menos de que tome solo batidos, pero sé que hay mucha gente a la que le facilita la vida poder hacerse una comida nutritiva en 2 minutos cuando lo necesite. Si eliges tomar solo batidos, al igual que con cualquier otro cambio de dieta, haz el cambio progresivamente y asegúrate de hacerte análisis y controlar que te funciona. Yo, por ejemplo, vi que con la vitamina D de los batidos estaba muy al límite, así que tengo que salir a tomar un poco el sol. Sé que vivir a base de batidos es un riesgo, pero es demasiado cómodo y alguien tiene que hacerlo para sacarnos de dudas, así que estoy dispuesto a sacrificarme por vosotros. Sí, tengo el pelo largo y barba y acabo de decir sacrificarme por vosotros. Sorpréndeme con ese comentario tan original que se te acaba de ocurrir.